Hola, me llamo Carolina Rueda Martínez, soy de la Falla Moliné y Alboraya, del sector Pla del Reial Benimaclet. Tengo 29 años y trabajo en una empresa multinacional como coordinadora de compensación y beneficios dentro del Departamento de Recursos Humanos. Yo soy fallera de toda la vida, mi abuelo fue uno de los fundadores de mi falla, entonces he crecido dentro de mi casal y rodeada de toda mi comisión. Somos una familia muy fallera, mi padre fue presidente, mi madre fallera mayor, mi hermano presidente infantil, yo fallera mayor infantil, así que bueno, creo que el sentimiento fallero ha sido de los mejores regalos que me ha podido hacer mi familia. Al escuchar mi nombre de la voz de María Estela el día de la preselección, la verdad que lo primero que sentí fue el abrazo de mis compañeras del sector, mis amigas, ver sus caras de felicidad como si hubiese sido su propio nombre. Fue increíble, fue un gran regalo y yo no podía sentirme más agradecida. Pensaba en mis padres, pensaba en mi comisión y esa pasarela hacia el escenario llena de aplausos y ya no solo de mi comisión, sino de fallas del sector, fue algo increíble. Pues los actos que más me gustan de las fallas, bueno, mi día favorito del año es la ofrenda. Creo que es un día muy especial, yo tengo mucha devoción por la Virgen, entonces creo que es un día que es único. Como fallera mayor, por supuesto, fue una experiencia que creo que nunca en la vida podré olvidar. Y este año me sorprendió mucho la crida. Salí de la crida con una emoción y una energía que tenía muchísimas ganas de que empezasen las fallas y estaba arropada por toda mi comisión y fue increíble. Pues si tuviese que decir un artista fallero, diría Pedro Santaeulalia. Recuerdo con mucho cariño ir a ver sus fallas a Nou Campanar con mi padre. Todas las noches íbamos, todos los años íbamos una noche a rodear toda la falla y ver en esa plaza una falla tan grande, con tanto detalle, era un sueño, entonces lo recuerdo con mucho cariño. La indumentaria valenciana, la verdad que bueno, es un privilegio tenerla en nuestra terreta. Yo, bueno, este año he podido descubrir mucho más de la indumentaria y soy una total enamorada. Mi traje principal me lo ha cosido 1700, Jorge Fabuel, y luego otros trajes me los ha cosido María José Tarín, fallera de la falla Federico Mistral Murta. Y bueno, mi traje principal es blanco, suelo ser de colores más oscuros, pero para el principal tenía claro que quería un color blanco y bueno, la verdad es que es un sueño llevar esos trajes y tener el orgullo, ¿no?, de poder tener esta indumentaria. Mis falleras mayores de Valencia referentes, bueno, en los últimos años, por supuesto, la elegancia de Raquel Alario o la indumentaria de Marina Civera me han marcado mucho y este año con María Estela, que creo que nos ha enamorado a todos. Pero es verdad que si tuviese que decir una fallera mayor de Valencia, diría a Covadonga Balaguer. Cuando ella fue fallera mayor de Valencia yo no había nacido, pero ha sido una figura que mi madre era de su falla antes de apuntarse a la mía y me ha hablado mucho de ella. Es una persona que cada vez que la he visto siempre ha tenido una sonrisa o un gesto de cariño sin conocerme y al final es un poco la referencia de que una vez eres fallera mayor de Valencia lo eres toda la vida. Entonces sería como mi referente. Yo creo que podría ser fallera mayor de Valencia porque sin duda las características, ¿no?, más fundamentales es llevar este sentimiento fallero, que es un privilegio como valencianos, poder transmitirlo en Valencia y fuera de Valencia. Yo siempre he llevado con mucho orgullo nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra historia y creo que una figura tan representativa como la fallera mayor de Valencia tiene que tener un poco la capacidad de poder contagiarlo. Creo que también tienes que ser muy consciente de lo que esta figura supone, llevar el cargo con responsabilidad, con compromiso y me veo capaz de hacerlo, tengo muchas ganas, mucha ilusión y creo que podría aportar, ¿no?, un toque de mí a toda Valencia.